En el tema 9 abordamos los problemas que atraviesa la economía mundial en una fase muy convulsa que cubre apenas 30 años, donde se producen importantes acontecimientos con efectos duraderos durante todo el siglo XX. Por una parte, la Primera Guerra Mundial, que supone la quiebra del modelo liberal que había tenido como referencia el predominio europeo en el mundo, y uno de sus efectos será la consolidación de los Estados Unidos como principal potencia económica y financiera. Al mismo tiempo, como una secuela del conflicto, se produce la aparición en 1917 del régimen soviético en Rusia, encabezado por Lenin, que suponía una alternativa al modelo económico capitalista. Los efectos de la Primera Guerra Mundial estuvieron latentes durante la década siguiente y llevaron a importantes desajustes que conducirían a la crisis de 1929, la más aguda que había tenido el sistema capitalista, que extendió sus efectos depresivos a prácticamente todo el mundo durante buena parte de la década de 1930. Uno de los países que quedó a salvo por su aislamiento y modelo propio fue la Unión Soviética, que tras la fase del comunismo de guerra había iniciado un programa de recuperación basado en la vuelta parcial al mercado con la nueva política económica de Lenin, y que desde 1926, con la llegada de Stalin al poder, se desviaría de nuevo hacia políticas de corte socialista a través de la colectivización agraria y los planes quinquenales, donde hacía especial énfasis en el crecimiento de la industria pesada y el armamento, condiciones que le situaron como segunda potencia industrial en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Los países capitalistas desarrollaron programas de recuperación de la depresión de los años 30 sobre modelos donde el peso de la intervención estatal fue creciente, como el New Deal en los Estados Unidos, o mucho más notables en regímenes autoritarios como el de Alemania de Hitler tras 1933 o el que se instala en Japón. Los principales elementos de la recuperación trataban de reducir las tasas de desempleo con programas de obras públicas y reindustrialización, donde el armamento era uno de los principales sectores de la inversión, motivado por la escalada de tensión en las relaciones internacionales, como lo refleja el caso de la invasión italiana en Etiopía, las amenazas alemanas hacia el este, la guerra civil española o la invasión japonesa en China a partir de 1937, que dibujaban un panorama muy pesimista y que llevaría a la postre a la confrontación mundial en 1939. Desde las últimas décadas del siglo XIX, el crecimiento del capitalismo industrial había generado una dinámica expansiva en los países más avanzados que tenía dos efectos contrapuestos. Por un lado, una mayor tendencia a la integración y por otro, una competencia creciente entre los intereses económicos de los países más desarrollados, que habían fomentado políticas proteccionistas y una carrera colonial con el fin de acceder a mercados y zonas de influencia. Los distintos ritmos de industrialización habían llevado a Alemania a una posición preponderante en la industria europea a partir de finales del siglo XIX, que se extendía a una creciente rivalidad comercial con Gran Bretaña. Por otro lado, Francia mantenía abierto el conflicto territorial con Alemania derivado de la derrota en la guerra de 1870 y la pérdida de Alsacia y Lorena. Paralelamente, en el centro y este de Europa pervivían imperios territoriales multinacionales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Turco, con importantes secuelas de atraso económico y movimientos nacionalistas que agudizaban las relaciones internacionales, como quedó comprobado en el conflicto de los Balcanes que se produce desde comienzos del siglo XX. Las tensiones habían generado una carrera de armamento generalizada, derivando buena parte del gasto público al sector militar. Precisamente, la chispa de la Guerra Mundial prendió en Sarajevo en 1914 y desde aquí se movilizaron los sistemas de alianza que extendieron el conflicto a buena parte de Europa. Es una guerra de nuevo tipo, donde confluyen los avances científicos obtenidos en distintos sectores, la química, el transporte, el armamento, para agudizar sus efectos destructivos. Inventos como la dinamita, los ferrocarriles o los productos químicos, que habían sido tan beneficiosos para expandir la producción industrial, ahora resultaban tremendamente eficaces para destrozar vidas y bienes materiales. El coste directo de la guerra se saldó con varias decenas de millones de muertos y heridos,
junto con una desarticulación económica generada por los esfuerzos que se habían orientado prioritariamente hacia la guerra y una sensible caída de los niveles de vida de la población. Al mismo tiempo, la guerra reorientó la producción mundial, ya que los principales países industriales eran beligerantes que no podían suministrar manufacturas al resto del mundo. Ello alentó la producción industrial en algunos países para sustituir importaciones, lo que supuso la reorganización de los mercados en los años posteriores al conflicto. El fin de la guerra y la derrota de los imperios centrales, junto con el fin del imperio ruso, provocaron una profunda revisión del mapa europeo, sobre todo en el centro y este de Europa. Espacios económicos integrados a través de sistemas de transporte se redefinieron de nuevo en virtud de los tratados de paz. El antiguo imperio austrohúngaro se desmembró por varios países y el antiguo imperio ruso, con el nuevo régimen soviético, también tuvo importantes pérdidas de territorios. Los nuevos países carecían en muchos casos de reservas de divisas para hacer frente a la reconstrucción y la recuperación económica, lo que supuso un tremendo efecto inflacionario que profundizó el malestar y empeoró los niveles de vida. A los efectos directos del conflicto se añadieron las repercusiones económicas. Por una parte, el esfuerzo bélico de los contendientes significó consumir reservas y financiar la guerra a través de la retirada de capitales en el extranjero y el endeudamiento. En este sentido, los aliados pidieron prestadas grandes cantidades donde los Estados Unidos era el principal acreedor. La disminución de reservas de oro y divisas en los bancos centrales provocaba el debilitamiento de las monedas nacionales que perdían su respaldo y convertibilidad. De hecho, uno de los primeros elementos que habían saltado por los aires con el inicio de la guerra fue el sistema de patrón oro. La situación se fue agravando con las necesidades más urgentes de los estados para iniciar la recuperación, que utilizaban el recurso de la expansión monetaria, lo que agudizaba las tendencias inflacionistas. El otro factor que generaba problemas en el sistema financiero era el asunto de las indemnizaciones. Los tratados de paz habían considerado a Alemania como agresor y por ello, aparte del castigo en pérdidas de territorios interiores y coloniales o de las restricciones en su marina y comercio, estaba obligado a pagar reparaciones, que en 1921 se fijaron en unos 33.000 millones de dólares, y Francia era el principal beneficiario. Eso suponía añadir una pesada carga e impedir la recuperación alemana, como anunciaba Keynes, criticando duramente los términos del Tratado de Versalles. En resumen, las secuelas financieras de la guerra tuvieron importantes efectos que se observan en el gráfico de la parte superior de la diapositiva. Francia, sobre todo, estaba interesada en recibir las reparaciones y vincularlas con las deudas. Keynes era partidario de que se anularan las deudas entre los aliados como base para la recuperación. Estados Unidos no quería oír hablar de vinculaciones y exigía el pago de lo que se le debía. En definitiva, Estados Unidos quedaba como principal potencia financiera, sustituyendo a Gran Bretaña, que había perdido una buena parte de sus recursos en el conflicto. Pero Estados Unidos no asumió su papel dominante para articular la economía internacional, debido a sus posiciones aislacionistas que se reflejan en el establecimiento del arancel Forney-Macamber o la negativa a integrarse en la Sociedad de Naciones. Estas actitudes dificultaron la vuelta a una economía integrada y los problemas se enquistaron. A corto plazo, las dificultades más graves quedaron en la zona centro y del este de Europa, donde el movimiento inflacionario aniquiló el valor de las divisas nacionales. El caso más espectacular se dio en Alemania, donde la expansión monetaria se añadió a la falta de divisas para pagar los plazos de las reparaciones, ya que la economía alemana no se había recuperado lo suficiente para generar saldos positivos en su balanza. Estas dificultades se hicieron tremendamente duras cuando Francia anunció la entrada en la cuenca del Ruhr a comienzos de 1923 para cobrarse el montante de las reparaciones. En respuesta, el gobierno alemán inició una campaña de resistencia pasiva y activó la emisión monetaria, de modo que terminó por hundir el valor de la moneda. Los efectos de la hiperinflación alemana fueron muy duros a corto plazo, ya que las clases vinculadas a ingresos monetarios como los jornaleros, pensionistas o rentistas se empobrecieron rápidamente y ocasionaron efectos dramáticos también a largo plazo con la radicalización política de buena parte de la población. La situación económica internacional comenzó a recuperarse en 1924.
Por una parte, se fueron estabilizando las monedas. En Alemania se creó una nueva divisa apoyada en los préstamos que fluyeron desde los Estados Unidos a través del Plan Davis, que establecía una fórmula más asequible para el pago de las reparaciones. Se volvió a establecer un patrón oro, si bien sin convertibilidad automática de las divisas en oro y con la particularidad de que las reservas de los bancos centrales podían hacerse también en dólares y libras. La estabilidad financiera llevó al crecimiento de la economía real y a la reactivación del comercio, donde los Estados Unidos tenían el papel de locomotora a través de los sectores de bienes de consumo que habían iniciado un notable crecimiento. El comercio internacional volvió a dar muestras de dinamismo, como muestra por ejemplo el caso de Japón, cuyos productos, como la seda, crecieron notablemente en el mercado norteamericano. En la Unión Soviética, la recuperación de la economía se estableció a través de la NEP, siglas que significan Nueva Política Económica, instaurada por Lenin con elementos de economía de mercado para impulsar la producción. En la agricultura se permitió vender a los campesinos parte de su cosecha en los mercados o arrendar tierras. La industria creció más lentamente, sobre todo en el sector de bienes de consumo, originando la denominada crisis de las tijeras, una divergencia creciente de los precios industriales más caros que los precios agrarios. En todo caso, el crecimiento industrial de la Unión Soviética fue notable durante este periodo. Esta fase de crecimiento, sin embargo, no despejó la situación de inestabilidad en la economía internacional. La producción creció más rápidamente que el comercio y en muchos países la sobreproducción originó tendencias depresivas en los precios. Los problemas financieros se agudizaron con la política de expansión crediticia de los Estados Unidos, que se desvió en buena parte hacia la inversión bursátil, originando una burbuja especulativa en la Bolsa de Nueva York a partir de 1928, lo que atrajo capitales del exterior y cortó las inversiones norteamericanas en Europa. La divergencia entre los decrecientes resultados de las empresas y los beneficios bursátiles en alza terminó estallando con el crack de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, origen del hundimiento de la economía. La extensión de la crisis se produjo rápidamente, tanto al sector financiero, con la quiebra de bancos, como a la economía real. La cotización de las empresas cayó en picado, llevándolas al cierre, lo que extendió el desempleo por todas las actividades. La falta de crédito y el descenso del consumo generaron una espiral deflacionista en todos los sectores. Pronto, la crisis se extendió a la economía internacional, donde los distintos países intentaron arbitrar medidas para salvaguardar sus economías, como las políticas proteccionistas, véase por ejemplo el arancel Smoot-Hawley que impuso Estados Unidos en 1930, al que respondieron otros países elevando también los aranceles y saliendo del patrón oro con el fin de abaratar aún más los precios a fin de conseguir mercados. Todas estas medidas se mostraron contraproducentes porque profundizaron las tendencias depresivas del comercio. En 1932, el valor de los intercambios internacionales era solo de una tercera parte con relación al que tenían en 1929. La depresión económica de los años 30 tuvo efectos duraderos durante toda la década. Solo la Unión Soviética quedó al margen de su impacto en razón de su modelo económico socialista, establecido por Stalin, que impulsó la industrialización con los planes quinquenales y un programa de colectivización de la tierra que trataba de controlar la producción agraria, eliminando a los grupos de campesinos acomodados, los kulaks, que habían prosperado durante el periodo de la nueva política económica. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la economía soviética se había convertido en la segunda economía mundial tras la de los Estados Unidos. Su ascenso económico iba en paralelo a la consolidación de un régimen político autoritario represivo que se manifestó tanto sobre grupos considerados antisocialistas como los kulaks, como cuadros del propio Partido Comunista y el Ejército Rojo en lo que se conoce como las grandes purgas que tienen lugar a partir de 1936. En Occidente, desde 1933 se ponen en marcha importantes planes de recuperación económica, donde el rasgo principal es la intervención del Estado. En unos casos, como en los Estados Unidos, el programa busca la reactivación a través de planes de obras públicas como la construcción de autopistas o la Tennessee Valley Authority, que suponía la construcción de presas hidroeléctricas y la reordenación del territorio.
También se establecieron planes de recuperación en la industria con la National Recovery Act, que marcaban acuerdos para el mantenimiento de los salarios, así como otras medidas de protección y lucha contra el desempleo. Inglaterra optó por articular una política de recuperación en torno a un área comercial privilegiado a través de la preferencia colonial, que se concretó tras los acuerdos de Ottawa en 1932 con sus colonias. Por su parte, Alemania y Japón son dos ejemplos de recuperación apoyados en el autoritarismo y la expansión militar. Alemania inició desde 1933 con Hitler una política de recuperación donde se mezclaban objetivos económicos y políticos. El nacionalismo radical había llegado al poder y con ello los planes económicos buscaban un crecimiento apoyado en obras públicas y el creciente gasto militar. Sus principales logros fueron la eliminación del desempleo y la provisión de materias primas se estableció a través de acuerdos bilaterales donde se recurría al trueque y el control de divisas. Hitler acompañó sus medidas con la eliminación de la oposición sindical y política antes de iniciar una campaña sistemática contra los judíos y la expansión territorial que llevaría a la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939.